Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Política Argenta y Fútbol, el canal que trata la actualidad de la política, la economía, la sociedad argentina y el fútbol de primera división. Bueno, antes de comenzar el tema del video quería pedirles nuevamente que se suscriban al canal, que activen la campanita, que compartan, que comenten y que le den like a los videos. Bueno, el motivo de este video va a ser que ayer domingo se conmemoró un nuevo aniversario del golpe militar de 1976 y el cual ha quedado marcado a fuego en la sociedad argentina por la violencia, por los crímenes de Estado que cometió y porque siempre hubo otra mitad de la gente, entre los cuales me incluyo, que creemos que no se contó todo como fue, no se dijo todo como fue, no se reivindicó todo como fue. O sea que la mitad de la historia siempre se contó así, como una mitad y no como un todo, porque del otro lado también hubo crímenes injustificados, atentados y mucha sangre. Entonces vamos con el tema del video. Bueno, a ver, ¿quiénes van a las marchas del día 24? Se supone que las organizaciones de derechos humanos, que de derechos humanos tienen poco, los partidos de izquierda, las organizaciones sociales, el peronismo, la CGT, la Cámpora. Esas son las organizaciones y las personas que van a copar la marcha pidiendo justicia, contando la mitad de la historia. Pero este es un tema muy delicado para la sociedad argentina. Entonces yo quisiera ser muy prudente en lo que voy a decir, ¿no es cierto? A ver, primero empecemos por el número. Hay personas que dicen que fueron 30.000, otras que desmienten y dicen no fueron 30.000, fueron 5.000, otros dicen 4.000. Aparece Luis Labraña, un señor que dice que ese número lo inventó él en Holanda, que en realidad dijo un número al azar porque habían ido las madres de Plaza de Mayo y familiares de los desaparecidos a pedir apoyo monetario al gobierno holandés para que pudieran tener un espacio donde reclamar por la aparición con vida de sus hijos, una casa, un local, algo que fuera físico y ahí pudieran juntarse y pedir por la restitución de sus hijos. Y hay gente que lo toma como bandera, sobre todo en las redes sociales, y dice, no fueron 30.000. A mí la verdad, porque yo trato de ser una persona equilibrada y balanceada en mis declaraciones, ¿no es cierto? Trato de ser objetivo. A mí no me importa si fueron 30.000, si fueron 5.000, si fueron 4.000, si fueron 3.000. A mí la verdad eso me importa poco y nada. Un desaparecido ya no tiene que haber. Un desaparecido no tiene que haber. El terrorismo de Estado que se instaló a partir de 1976 con la primera junta militar al mando de Jorge Videla fue un gobierno genocida, fue un gobierno autoritario y un gobierno que en definitiva en otros puntos de la política y la economía argentina no le aportó nada. Esa es la verdad. Y fueran 30.000 o fueran 5.000 está mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque del otro lado hubo gente que cometió actos de terrorismo contra los militares. Pero entonces yo no voy a justificar una cosa con la otra. Lo que se debe hacer como corresponde, o como lo que hubiera sido lógico, era que
terrorista que se atrapaba, terrorista que se juzgaba, y ahí se establecía la condena correspondiente. Eso no sucedió, entonces se tomó una venganza en un terreno desigual, porque no es lo mismo el terrorismo que el terrorismo de Estado. El aparato del Estado es mucho más amplio, y entonces se cometieron las atrocidades de parte de los militares que ya conocemos. Gente que era arrojada de aviones, gente que era desaparecida y torturada y muerta en cárceles clandestinas. Entonces, yo no voy a justificar ni una cosa ni otra. Yo creo que las juntas militares arrancaron bien porque tenían que combatir el terrorismo que había sido invitado a contrarrestar desde el gobierno de Isabel Martínez de Perón. Entonces, yo me acuerdo que yo era chico en esa época, iba a la primaria, y recuerdo que mi madre me decía: no patees latas, no patees paquetes de cigarrillo que veas en la calle porque puede haber algo adentro. Esa también fijación que había de las madres, ¿no?, de aquella época. Un día yo estaba viniendo de la escuela y me acuerdo cuando mataron a Rucci. Llegué a mi casa y estaban anunciando por la televisión que habían matado en Flores a Rucci. O sea, ese era el estado del país en esa época. Entonces, era indudable que había que frenar esa violencia terrorista, ¿no es cierto? Ahora, eso no justifica que vos, tipo que agarres, lo hagas desaparecer. Y con esto no estoy defendiendo al terrorismo, ni mucho menos. Yo soy totalmente opositor al terrorismo. Que quede bien clara mi postura. Creo que no hay que combatir una cosa con otra, porque entonces estamos en la ley de la jungla. Entonces, si vos estás caliente porque te metieron una bomba o acribillaron a un militar, no tenés que desaparecer a la gente, porque además se cometen crímenes de lesa humanidad, porque de repente iban, tomaban una casa por supuestos informes, esa persona, como no había celulares en esa época, tenía una libretita, las famosas libretitas de teléfono, y entonces iban rastreando a todas las personas, que está bien, en una investigación está bien, pero muchas de esas personas no tenían nada que ver con las acciones de este tipo subversivo, terrorista, y terminaron también muertos o desaparecidos. Yo la viví en carne propia esa época. Me acuerdo que la gente pedía por favor que vengan los militares. No se aguantaba más el gobierno de Isabel Perón, porque no solamente era lo económico y lo social, sino que además era el problema de la subversión, al cual no se le encontraba la vuelta, y seguía habiendo atentados y más atentados. Entonces, por eso se le entregó esa responsabilidad a las Fuerzas Armadas de combatir la subversión. Se decidió el exterminio de manera violenta de los subversivos, y tampoco quiero olvidarme del otro lado. El otro lado eran los terroristas que ponían bombas en cualquier lado, en un edificio, una sede policial, en sedes del ejército. Había levantamientos contra los militares en diversas provincias. Se ponían bombas en casas de militares y fallecían no fallecían los militares y fallecían sus parientes. O sea, hubo muchas cosas malas de los dos lados. No justificó ni una ni justificó la otra. Pero hubo una guerra y se contaron muchas historias que no eran verdad. De cualquier manera, yo no estoy de acuerdo con centros clandestinos de detención, torturas.
Entiendo que necesitaban la información, pero no era el método. Qué sé yo. Se cometieron atrocidades de los dos lados. Y siempre se contó una sola parte de la realidad, de cómo fueron las cosas. Solamente los que vivimos esa época nos acordamos de cómo fue todo, ¿no es cierto? Eh, pero creo que estoy de acuerdo con Villarroel que dice que hay que tener memoria de los dos lados, ¿no es cierto? Y que nunca se hizo una indemnización a los militares como si se hicieron a los familiares de los subversivos. Entonces yo creo que ahora que ella está en el gobierno, podría gestionar esa reivindicación económica y social de los militares y ya terminar con esta historia, dar vuelta a la página y mirar para adelante. Y yo creo que Villarroel, que es una persona de bien, yo la creo una persona de bien, no está haciendo del todo correcto lo que está haciendo. No está bien. Yo creo que se está equivocando en no querer dar vuelta a la página. O sea, sí reivindicar, sí que se reconozca la otra parte de la historia, eso me parece perfecto. Pero creo que no, ya las heridas tienen que cerrar, porque es lo mismo que si en Europa, en Italia o en Alemania se siguiera hablando de la época de Mussolini, lo que hizo Mussolini, si estaba bien o estaba mal, lo que hizo Franco estaba bien o estaba mal, lo que hizo Hitler estaba bien o estaba mal. Todos esos países dieron vuelta a la página y hoy son potencias europeas prácticamente. Entonces, creo que quedándonos siempre en el pasado no sirve de nada. Ahora, como lo digo de Villarroel, que hay declaraciones de ella que no me gustan en ese sentido, y otras sí, aclaro, también están las declaraciones de Estela de Carlotto, por ejemplo. Uno entiende el dolor de Estela de Carlotto, la pasó mal, sí, la pasó mal, pero ha hecho una gran obra con recuperando nietos de desaparecidos, sí, perfecto, nadie le niega eso, pero a veces cuando se habla de ciertas cosas hay que tener cuidado porque se incita a la violencia, se es tan golpista como el gobierno militar golpista que están atacando, porque ella está pidiendo que Milei caiga y habla de forma violenta del gobierno de Milei, y creo que eso no contribuye tampoco a la paz entre los argentinos. Yo creo firmemente en que este gobierno está haciendo las cosas bien, que las puede hacer mejor, que también se van de boca en muchos funcionarios, entre ellos Milei, Villarroel, a veces Adorni, y creo que hay que bajar un cambio, porque más allá a veces de que uno tenga la razón, si quiere realmente tener éxito en la gestión debe ser un poquito más inteligente. Entonces eso de cerrar la pantalla de Canal 7, poner una placa negra, yo no le veo que ese tipo de censura que uno critica y o criticó siempre de parte del gobierno de los kirchneristas sea conveniente. Entonces creo que todos tenemos que poner un pie en el freno, sobre todo el gobierno. El gobierno la tiene muy difícil y parece que a veces no se da cuenta y se sube al pony del éxito que tuvo en las elecciones del año pasado y no se da cuenta de lo complicado que la tiene. Porque la oposición está esperando que encienda el fósforo, que haya una chispa para hacer volar todo. La oposición me refiero a los radicales en algunos casos, a los kirchneristas en su totalidad, a los movimientos sociales, a la CGT. Entonces no le conviene envalentonarse desde el gobierno a Milei y a su equipo, no le conviene envalentonarse, sobre todo porque la gente la está pasando mal. Y
y sabemos que está haciendo las cosas bien y sabemos también por qué la está pasando mal la gente, por lo que dejó el gobierno anterior. Pero a la gente le cuesta un poco analizar eso y cuando no le alcanza para pagar sus cosas, su alquiler, el colegio de los pibes, la prepaga o comer, obviamente que eso cada vez le importa menos si está haciendo las cosas bien o no. Entonces yo creo que Milei debe ser un poquito más inteligente y dejar de confrontar en ciertas oportunidades con la oposición, no hacer esos videitos más allá de que sean ciertos o no sobre el día 24 de marzo, eh, y tratar de apaciguar las cosas, porque además del cambio cultural que está perfecto y está bien y se necesita dar esa batalla cultural de la que habla Milei, también hay que apaciguar al pueblo argentino y recuperar la paz interior. Así que bueno, desde este humilde canal quería expresar mi opinión sobre el 24 de marzo de 1976, donde yo creo que los militares tomaron el poder porque el pueblo prácticamente se lo estaba pidiendo, que actuaron como criminales en su represión. Insisto, debería haber habido juicio y castigo por derecha como correspondía, que hay una parte de la historia que no se cuenta sobre los subversivos que también cometieron atrocidades y no cometieron atrocidades más graves porque no tenían el poder de fuego ni la logística ni la estrategia que obviamente tenía el Estado, por eso es mucho peor el terrorismo de Estado. Pero si lo hubieran tenido, lo hubieran cometido a la par de los militares. Así que creo, señora de Carlotto, que más allá de su lucha y en algunos casos justificadas algunas cosas, la recuperación de hijos se le aplaude, más allá de eso y de su dolor personal, creo que no está ayudando en nada a la pacificación del pueblo argentino y este país la verdad que necesita una pacificación. Así que eso es lo que yo quería expresar con respecto al 24 de marzo. Yo no voy a justificar jamás lo que hicieron los guerrilleros, ni tampoco voy a justificar el terrorismo de Estado. Creo que ambos lados cometieron un genocidio, cometieron actos de guerra injustificados y creo que todo mereció el castigo de un lado y del otro y todo mereció reivindicación de un lado y del otro. Y nada, que ya hay que dar vuelta a la página y construir una Argentina mirando al futuro. Está bien que se conmemore el día, sí, pero ya hay que mirar al futuro, dejar los odios, los rencores y mirar a nuestro país a 30 años al futuro como pide Milei para ser una verdadera potencia o por lo menos ser un país digno de poder vivir, que dé gusto vivir en él y ser un país normal y creíble. Yo ya les dije, si somos potencia o no somos potencia, como dice Milei, bueno, son expresiones del presidente de deseo. Y si eso viene, bienvenido sea. Pero por lo menos quiero vivir en un país normal. Un país que nunca fue normal desde que yo nací. Nunca, nunca tuvimos un periodo de paz en lo económico o en lo social. Y es hora de que los argentinos, que ya no nos queda tanta pólvora en el barril, podamos disfrutarlo, para que después las nuevas generaciones lo disfruten a pleno. Chao, hasta la próxima.